a dar la bienvenida a Ignacio Navarro Méndez. Ahí está. Perfecto. Simplemente les reitero el tema de las presentaciones. Nosotros, una vez finalizadas las jornadas, les haremos llegar todas las presentaciones en PDF y las grabaciones de cada una de las sesiones al Instituto Canario de Administraciones Públicas, y serán ellos los que bueno, pues se la hagan llegar de la manera que consideren oportuno. No sé si poniéndolo a través de la intranet o desconozco este dato, ¿vale? Bueno, sin más, quiero presentar al segundo ponente del día, que es José Ignacio Navarro Méndez, a quien nos consta que conocen más que bien, pero no obstante nos gustaría presentarle y darle la bienvenida. Bueno, pues José Ignacio es desde el 2002 es letrado del Parlamento de Canarias. Desde agosto del 2023 es secretario general adjunto del Parlamento de Canarias. Desde 2015 y hasta 2023 ostentaba el cargo de director parlamentario de Transparencia, Modernización Tecnológica y también en el Parlamento de Canarias. Ha sido letrado secretario y secretario de la Junta Electoral de Canarias entre el 2004 y 2007. Letrado adscrito a la Junta Electoral de Canarias, profesor asociado a tiempo completo de Derecho Constitucional en la Facultad de Extremadura, en Cáceres, y bueno, doctor y licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, con un MBA en las facultades en la Facultad de la Universidad de Extremadura también. Y bueno, tiene múltiples publicaciones en las que no nos vamos a detener porque nos tiraríamos aquí toda la mañana. Em, Sobre todo lo importante es que viendo esta trayectoria pues entenderán que Israel Expósito, el director académico de estas jornadas, haya considerado que es la mejor figura para hablarnos sobre la producción normativa parlamentaria y que nos dé algunas pautas, algunas propuestas de mejora en la misma. Sin más, por supuesto, le doy la bienvenida a José Ignacio, con quien hemos tenido el placer de conectar antes de estas jornadas para, bueno, pues hacer la prueba técnica y comprobar que estaba todo bien. Así que estaba ahí en la sombra, pero nos consta que estaba. Sin más, le cedo la palabra gustosamente, le doy la bienvenida y les recuerdo a todos que para cualquier consulta nos pueden contactar a través del chat. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Ana María por la presentación. Lo primero, como no, mostrar mi agradecimiento a la organización de estas jornadas, al ICAP, a la editorial Efebre y en concreto a Israel Expósito como director de las mismas para haberme invitado a participar. También saludar a todos los asistentes. Les ruego que me disculpen porque la verdad es que tengo la voz un poco tomada porque como imagino que algunos de ustedes estamos todos con un resfriado. Bien, esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de participar explicando el proceso de producción normativa que tiene lugar en el Parlamento de Canarias y algunas dificultades que nos estamos encontrando tradicionalmente en el proceso de elaboración principalmente de las leyes como consecuencia de la presentación por parte del Gobierno de proyectos de ley o por parte de otros sujetos legitimados para ello de las proposiciones de ley. Estamos trabajando en esta línea con el objetivo de mejorar la calidad de las leyes que se elaboran en el Parlamento de Canarias y el objetivo principal de mi exposición va a ser precisamente abordar estas cuestiones y explicarles qué modificaciones hemos realizado fundamentalmente en el reglamento del Parlamento el año pasado para incidir en esta cuestión y, como digo, mejorar en el proceso de producción normativa. En cuanto a la exposición, tienen ahí el esquema general. Vamos a hacer una primera aproximación, disculpen, que creo que es aquí. Vamos a hacer una primera aproximación a unas cuestiones generales sobre la técnica normativa, pero antes vamos a hacer un análisis de situación, porque creo que todos los que nos dedicamos al mundo del derecho, cualquier funcionario, cualquier empleado público, sabe que nuestro ordenamiento jurídico en la actualidad presenta unos elementos característicos muy notables, como son, por un lado, una proliferación de normas jurídicas. Se habla a nivel académico de una situación de hipertrofia normativa, de elefantiasis normativa. En segundo lugar, existe una pluralidad de tipos de normas con ámbitos de vigencia y de aplicación diversos.
En tercer lugar, la gran voluminosidad de las normas jurídicas que aspiran a regular cada vez aspectos o ámbitos más complejos de la regulación y donde el necesario principio de homogeneidad en cuanto a las materias que son objeto de regulación por esas normas jurídicas, pues a menudo brilla por su ausencia. También debemos añadir que los cambios normativos son constantes, existe una falta, por tanto, de estabilidad de las normas se suceden en el tiempo y, por lo tanto, se resiente el propio ordenamiento jurídico donde se insertan esas normas. Y, finalmente, como colofón, podríamos decir también que detectamos una deficiente utilización del lenguaje de las normas, lo cual complica su conocibilidad y, por tanto, el cumplimiento efectivo de dichas normas jurídicas. Por otro lado, el número de disposiciones normativas que se aprueban en nuestro país, tanto por parte del Estado como por parte de las 17 comunidades autónomas, como dato, podríamos decirle que multiplica por 10 las producidas por el Estado federal alemán, pese a que este último tiene una población que casi duplica a la población española. En este sentido, podemos convenir que existe en España un exceso de regulación. Ese exceso de regulación provoca a su vez una serie de efectos negativos. Por un lado, y como principal efecto negativo, existen dificultades para que la ciudadanía en general y los operadores jurídicos en particular puedan conocer en cada momento cuál es el derecho vigente. Esto compromete, por otro lado, el efectivo cumplimiento del principio de seguridad jurídica que, como ustedes saben, está consagrado en la Constitución española, en concreto en el artículo 9.3. Por otro lado, este exceso y esta complejidad de la regulación acarrea un exceso también de trabas burocráticas que impone mayores cargas administrativas y financieras tanto para empresas como ciudadanos, lo cual se traduce a su vez en un impacto negativo en la productividad y en la innovación y, por tanto, en definitiva, en la economía en general. Por último, también este exceso de regulación acarrea o produce un incremento de la litigiosidad, porque a menudo resulta difícil conocer cuáles son los derechos y obligaciones para los destinatarios de la norma. La doctrina académica que se ha preocupado de estudiar estas cuestiones, cito ahí un artículo del autor Mora Sanguinetti, bastante reciente, el año 2022, publicado en la revista de Cortes Generales, nos detecta o nos señala, mejor dicho, cuáles serían las tres fuentes de la complejidad regulatoria que existe en nuestro país. Por un lado, a ello nos hemos referido antes, la gran cantidad de normas vigentes, un número excesivo de normas, o la existencia de fuentes normativas muy distintas. No debemos olvidar que España es un Estado políticamente descentralizado y eso implica que existen diferentes instancias con capacidad para producir normas. Por supuesto, el Estado, a continuación las comunidades autónomas y también incluso las entidades locales. Y a ello le debemos añadir toda la legislación que procede de las instituciones de la Unión Europea, lo cual se traduce en un ordenamiento jurídico muy complejo y muy sobrecargado de normas jurídicas. Pero, en segundo lugar, también se detecta por estos autores una serie de problemas lingüísticos, una redacción deficiente de las normas y una ambigüedad en la redacción de las mismas. Finalmente, detectan también lo que llaman una complejidad relacional entre las normas. Y es que se ha detectado cómo en un proceso que es, digamos, ascendente en cuanto a su incidencia, cada vez las normas jurídicas que se aprueban, por ejemplo, los parlamentos, contienen un número de referencias cada vez mayor a otras normas que ya existen en el ordenamiento jurídico. Normas que no están integradas en esas normas que se aprueban por vez primera, sino que hay que acudir a esos otros textos a los que llama esas referencias y, por tanto, el operador jurídico lo tiene cada vez más complejo para conocer cuál es el ordenamiento jurídico vigente en cada momento. En cuanto a la situación en Canarias, pues podemos decir que es prácticamente la misma que la situación en el Estado. Tenemos ahí una gráfica que solamente abarca hasta el año 2015, pero podemos ver una clara evolución del incremento cada vez año a año. Es verdad que hay unos momentos de valle, pero en general podemos ver una tendencia creciente en el proceso de producción normativa también que tiene lugar en Canarias, como en cualquier otra comunidad autónoma. Y aquí tienen también una gráfica del conjunto de páginas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, que sí que vemos cómo hay ahí una tendencia creciente muy clara, hasta el año 2016, con una tendencia que ha sido confirmándose a lo largo de los años siguientes. Por otro lado, también este autor, Sanguinetti, nos viene a decir que en España se evidencia que en el periodo 1979-2021 se han aprobado un total de 400.000 normas jurídicas,
de diverso tipo y rango normativo. Ahí estarían incluidas todas las normas aprobadas por el Estado, comunidades autónomas, las ordenanzas municipales, otras normativas de alcance por parte de las instituciones locales, etcétera. Y en concreto, solamente en el año 2021 se habrían aprobado más de 12.000 normas jurídicas. Además, cabe destacar por parte de este autor que es una tendencia ascendente cada año, como yo le decía antes, y que a nivel de la legislación de las comunidades autónomas, estos estudios demuestran que nos encontramos en una situación de lo que ellos llaman un nivel de legibilidad difícil. ¿Esto qué significa? Pues cada vez es más complicado entender y comprender lo que señalan las normas, lo que pretenden regular las normas jurídicas. Canarias se sitúa dentro del escalafón de las 17 comunidades autónomas en un rango de legibilidad 42 y eso viene a ser un rango de legibilidad difícil que se sitúa por otro lado en la media del conjunto nacional, porque el conjunto de las comunidades autónomas se sitúa en el 41,7 dentro de ese rango y Canarias está en el 42. Es decir, no se separa de la media, pero es que el conjunto de las comunidades autónomas ya se encuentra en una situación de legibilidad difícil. Y por otro lado, Canarias se encuentra en un rango 10 de complejidad relacional. ¿Esto qué significa? Pues que normalmente como media las leyes que se aprueban en Canarias o el conjunto de normas que se aprueban en Canarias vienen a tener al menos 10 referencias a otras normas que ya han sido aprobadas con anterioridad. Por tanto, es un problema añadido, como digo. En definitiva, ante este panorama, ante este estado de situación, surge la técnica normativa. La técnica normativa precisamente lo que persigue es actuar contra la deficiente calidad de las normas jurídicas y la proliferación desmesurada de estas. Y en definitiva lo que persigue es cumplir con el principio o las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica, un principio constitucional. El Tribunal Constitucional Español ya se ha referido en algunas de sus sentencias a la técnica legislativa como derivada del tronco madre que sería la técnica normativa, diciendo en una sentencia del año 90, que precisamente se refiere a un problema que se planteó con la Ley de Aguas de Canarias, que el objetivo de la técnica legislativa es detectar los problemas que la realización del ordenamiento jurídico plantea y formular al mismo tiempo directrices para solucionar esos problemas, sirviendo por tanto al principio de seguridad jurídica. En palabras textuales del Tribunal Constitucional, en esa sentencia del año 90, se nos dice que la exigencia del artículo 9.3 de la Constitución relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. ¿Esto se cumple en todos los casos? Ya podemos responder que no. Pero es que, en definitiva, cumplir con las exigencias de la técnica normativa, o si quieren, de la técnica legislativa, si nos referimos al Parlamento de Canarias, no es una cuestión baladí, sino que aquí estamos en juego, está en juego el cumplimiento de la exigencia de los principios o de los principios de coherencia y de unidad del ordenamiento jurídico. Por tanto, hablemos de técnica legislativa. La técnica legislativa, como decía antes, se integra en el ámbito más amplio de la técnica normativa y puede definirse como el arte de legislar clara y eficazmente. Constituye, por tanto, una parte de la llamada ciencia de la legislación. Su objetivo está muy claro. No se pretende solamente lograr una buena redacción de las leyes, por supuesto que sí, sino que la técnica legislativa va más allá, porque afecta a otras cuestiones más generales y más trascendentes, como son, por un lado, el cumplimiento del objetivo de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, ya que cada norma singular no es un elemento aislado, sino que se integra en un conjunto que sería el ordenamiento jurídico, de manera que deben evitarse en la medida de lo posible las contradicciones entre unas leyes y otras. Debemos pensar, si ponemos un ejemplo gráfico, que cada ley que aprueba el Parlamento sería como una pieza dentro de un puzzle mucho más grande que sería el conjunto del ordenamiento jurídico. Por supuesto, como ya explicó la ponente anterior, el ordenamiento jurídico se compone de una pluralidad de normas que se estructuran gráficamente en lo que sería una pirámide normativa. Por lo tanto, habría normas de un rango superior y normas de un rango inferior. Las normas de rango inferior no pueden contradecir a las normas de rango superior, esto es evidente, pero el conjunto de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico, da igual el rango de que se trate, deben mantener una coherencia unas con otras y no deben caer en antinomias o contradicciones. Y por otro lado, también es objetivo de la técnica legislativa, pues lograr la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas.
La técnica legislativa, por otro lado, ya sabemos cuál es su objeto, lograr leyes de calidad, pero debemos saber también que opera en tres momentos diferentes del proceso de elaboración de las leyes que transcurre en los parlamentos. Por un lado, en un momento anterior a la intervención del Parlamento, que es el momento de elaboración de los proyectos de ley por parte del Gobierno. Como ustedes saben, la mayoría de los modelos parlamentarios o regímenes parlamentarios existentes en Europa, la gran mayoría de las leyes que se aprueban en los parlamentos proceden de iniciativas legislativas que han sido aprobadas por el gobierno que lógicamente cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento para garantizarse el éxito en la aprobación de esas iniciativas, de esos proyectos de ley. Pues bien, en esa fase de elaboración normativa de los proyectos de ley, ya se lo explicarán con detalle algunos de mis compañeros que intervendrán en otro momento, se produce un proceso de evaluación a través de una serie de cuestionarios o test que persiguen aclarar, por un lado, la necesidad de la norma, esta norma que queremos promover, este proyecto de ley que queremos aprobar en el Consejo de Gobierno y luego remitir al Parlamento de Canarias, ¿es necesario? ¿O con la regulación que ya tenemos es suficiente? Por otro lado, ¿se adecúa esa norma a los objetivos y a los fines que se persiguen? ¿Qué incidencia va a tener en el ordenamiento jurídico? ¿Va a provocar cambios? ¿Va a haber que derogar normas anteriores? Necesitaremos normas reglamentarias que desarrollen esa norma legislativa que se pretende promover. ¿Va a ser ejecutable la norma o se va a quedar en un catálogo de buenas intenciones? Es decir, ¿va a cumplir los objetivos que se preveían a priori? ¿Cuáles van a ser los costes? Los costes que se van a imponer a los operadores jurídicos, económicos, a los ciudadanos en general en cuanto a la aplicación de esa norma. Y finalmente, ¿va a ser aceptada por parte de sus destinatarios? Pues todas son unas cuestiones que, como ustedes también saben, se plantean en la fase de elaboración de los proyectos de ley en sede gubernamental. Por otro lado, una vez que la iniciativa legislativa ya llega al Parlamento en forma de proyecto de ley, pues comienza la tramitación de ese proyecto de ley. También a ello debemos sumar la tramitación de aquellas iniciativas legislativas que no proceden del gobierno, sino que proceden de otros sujetos, bien sean parlamentarios, diputados o grupos parlamentarios, bien sean los cabildos insulares, bien sean las iniciativas legislativas populares o finalmente, como novedad, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía o la modificación del Estatuto de Autonomía 2018, los ayuntamientos de Canarias también pueden actuar agrupados para promover la presentación de iniciativas legislativas a través de proposiciones de ley, cosa que no ha ocurrido todavía. Bien, en este momento ya de tramitación parlamentaria, cuando llega al Parlamento un proyecto, una proposición de ley, pues también debe cumplirse con las exigencias de la técnica legislativa. Y a ello me voy a referir en extenso a continuación en mi intervención, centrándome lógicamente en cuál es el papel o el rol que debe desarrollar el Parlamento en el proceso de tramitación legislativa con vistas a lograr una ley de mayor calidad. Pero finalmente, no solamente la fase de elaboración de la iniciativa, no solamente tampoco en el momento de tramitación de la misma por el Parlamento de Canarias a través del procedimiento legislativo, sino también es interesante, y además ello también está afectado por la técnica legislativa, en lo que se llama el proceso de evaluación ex post. Es decir, ¿qué ocurre con una ley una vez que ha sido aprobada? Pues todos los criterios de la técnica legislativa, de la buena técnica legislativa, recomiendan que se abra un proceso de evaluación posterior para determinar si se están o no cumpliendo los objetivos que persiguió la norma. Y en su caso, proponiendo alternativas de cara al futuro. Bueno, quiero disculparme, no sé si de fondo se oye una música, pero es que estoy en el Parlamento y tenemos pleno y hay algunos manifestantes que están aprovechando la situación pues bueno, pues para hacer un poco de ruido y llamar la atención. Lo siento mucho, pero espero que no le distraiga mucho la explicación. Bueno, decirles que... Disculpa, José sí. Ignacio, para tu tranquilidad, decirte, confirmarte que por lo menos aquí no estamos oyendo nada. O sea que a lo mejor te está distrayendo a ti porque es un fastidio tener que impartir Sí, una formación con ese ruido de fondo, pero lo que es los asistentes no nos estamos enterando de nada. bueno, pues me alegro que no sea así, porque aquí es un clásico que los días de pleno tengamos por aquí un concierto de cualquier cosa, pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, les decía que, retomando la explicación, que en nuestro país ya ha habido, también creo que la ponente anterior se refirió a esta cuestión, ha habido una serie de avances en la buena dirección en lo que se viene a hablar de lo que se viene a considerar como los principios de buena regulación o better regulation en la terminología anglosajona,
que es de donde deriva toda esta teoría de la ciencia de la legislación, y que están plasmados en la Ley 39 de 2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concreto en su título sexto, que me imagino que ustedes sabrán, y por tanto lo vamos a explicar de manera muy, muy rápida. En concreto, en ese título sexto se enumeran una serie de principios que han de ser tenidos en cuenta por el productor de normas jurídicas, bien sea el gobierno, bien sea las distintas administraciones públicas. Son una serie de principios básicos como el principio de necesidad, de eficacia, de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Son esos principios que ya le decía antes que el gobierno, a la hora de promover la aprobación de un proyecto de ley y también cualquier otra norma reglamentaria, debe considerar antes de su promulgación. Por otro lado, también en esa Ley 39 de 2015 se incorporan 3 instrumentos de mejora regulatoria muy importantes. Por un lado, la evaluación normativa y la adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, la planificación normativa y la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las normas con rango de ley y los reglamentos. Y finalmente, y con vistas a lograr una mayor seguridad y predictibilidad del ordenamiento, la citada ley apuesta también por mejorar la planificación normativa ex ante, disponiendo que todas las administraciones públicas tendrán que elaborar y divulgar un plan anual normativo en el que recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Pero al mismo tiempo también se contienen en dicha ley una serie de previsiones relativas a la evaluación, no ya ex ante, antes de aprobación de la norma, sino ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, a los que nos hemos referido antes, se impone también la evaluación por parte del gobierno y de las administraciones públicas de evaluar periódicamente la aplicación de las normas que están en vigor, con el objeto de comprobar si se han cumplido o no los objetivos perseguidos y al mismo tiempo si el coste derivado de la aplicación de esas normas estaba justificado y adecuadamente valorado. Y si no, lógicamente, promover los cambios normativos que sean necesarios para eliminar esas situaciones indeseables. Bien, decíamos que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, nuestra comunidad autónoma ha demostrado desde su pasado relativamente reciente una preocupación por mejorar en el proceso de producción normativa siguiendo las reglas de la técnica normativa, técnica legislativa. Y esto se plasmó en el año 2012 con la aprobación de un decreto del presidente, que luego ha sido sustituido más tarde por el decreto 15/2016, también del presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y la tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y por la que se aprueban las directrices sobre su forma y su estructura. Por tanto, Canarias ya desde el año 2012 y posteriormente con la modificación del 2016 se ha integrado en el grupo, digamos, selecto de aquellas comunidades autónomas que cuentan con unas directrices de técnica normativa y que se aplican en la elaboración de las normas que compete al Gobierno, bien sea normas reglamentarias o bien sea los proyectos de ley que elabora el Gobierno. Esto significa que, afortunadamente, la gran mayoría de las iniciativas legislativas que se tramitan en el Parlamento están bien construidas, están bien armadas, porque ya provienen del Gobierno. Estadísticamente, la mayor parte de las leyes que se aprueban en Canarias, como cualquier otra comunidad autónoma, son iniciativas que provienen del Gobierno. Y esto ya nos garantiza que todo el proceso de elaboración, de tramitación de esos proyectos de ley, ya contemos con una norma en cuanto a su estructura, su lenguaje, que está bien trabajado. Pero ocurre que, a diferencia de lo que pasa con los proyectos de ley, las proposiciones de ley, que son aquellas otras iniciativas legislativas que aspiran a convertirse en leyes que no provienen del Gobierno, como ya dije antes, provienen o de los diputados o grupos parlamentarios, es decir, tienen un nacimiento en el propio Parlamento, o bien de los cabildos insulares, en su caso, de los ayuntamientos de Canarias, o por último, el supuesto de la iniciativa legislativa popular. En todos esos casos, esas iniciativas legislativas no se sujetan desde el proceso de su producción, desde el proceso de su elaboración, a esas mismas reglas de estructura, de contenido, de lenguaje que sí están presentes en los proyectos de ley. Y esta es la situación que provocaba en algunos casos que estas leyes de origen no gubernamental adolecieran de una serie de deficiencias técnicas, porque a menudo era difícil, incluso que a nivel técnico los letrados parlamentarios o los servicios de corrección lingüística pudiéramos llegar a convencer a sus señorías, a los grupos parlamentarios, a los diputados, que son los que realmente legislan, la necesidad de modificar esos proyectos normativos, esas proposiciones de ley,
como consecuencia de defectos de técnica normativa. No siempre era posible. Ahora vamos a ver cómo el reglamento del Parlamento desde el año 2023, la última reforma que hemos hecho a finales, en marzo del año pasado, a finales de la legislatura pasada, ya contempla determinados mecanismos concretos que nos va a permitir abordar también esta cuestión en relación con las proposiciones de ley. Como les decía, la situación es asimétrica o ha venido siendo asimétrica en cuanto a los proyectos y las proposiciones de ley, eso es lo que tienen en esta diapositiva, y la situación ha cambiado, como les decía, en el año 2023. Claro, ahora vamos a ver en concreto cuáles son los momentos del procedimiento legislativo en el que vamos a poder incidir mediante correcciones técnicas derivadas de las exigencias de técnica legislativa, pero previamente me parecía interesante al menos que tuvieran una panorámica muy, muy breve y muy light, por decirlo así, de lo que es el procedimiento legislativo y cuáles son las fases que componen el procedimiento legislativo, porque si no, no vamos a entender esta otra cuestión, ¿no? El procedimiento legislativo, pues como todo procedimiento, es un conjunto ordenado y sucesivo de trámites cuya finalidad es, digamos, analizar un input. Ese input sería la iniciativa legislativa, proyecto o proposición de ley, con vistas que en su caso termine convirtiéndose en ley, con una aprobación final por parte del Pleno del Parlamento. Eso conlleva una serie de trámites en función de si estamos hablando de un proyecto o una proposición de ley. Vaya, siento mucho, pero no se ve aquí bien no se ve bien el esquema que les había presentado. Debe haber un problema técnico. Pero bueno, básicamente no hay ninguna dificultad en explicarlo. Los proyectos y las proposiciones de ley se presentan en el Parlamento, la mesa los califica, es decir, verifica que cumplen todos los requisitos formales, ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y a partir de ahí pasan una serie de cuestiones. En primer lugar, van al Pleno con el objetivo de debatir y votar las enmiendas a la totalidad que en su caso se pudieran haber presentado. Esto ocurre tanto con los proyectos como con las proposiciones de ley. Bien, es verdad que las proposiciones de ley, no me quiero extender mucho, pero por una cuestión técnica, se someten a un primer debate, llamado debate de toma en consideración, en el que la Cámara debe decidir si se continúa la tramitación o no, de tal manera que si la mayoría parlamentaria está en contra, la proposición de ley se deja en un cajón y no se tramita, mientras que los proyectos de ley no se someten a este debate de toma en consideración. Digamos que es una preferencia que tiene el Ejecutivo en relación con otros sujetos con iniciativa legislativa. Pero bueno, básicamente la primera idea es que van al Pleno para un primer debate en el que se decide si se continúa la tramitación de esa iniciativa. A partir de ahí, la iniciativa se manda a la comisión competente por razón de la materia. Si estamos hablando de un proyecto de ley de calidad agroalimentaria, pues lógicamente va a ir a la Comisión de Agricultura, donde están 17 diputados y diputadas que son los expertos que conocen más sobre esa cuestión. Es interesante saber que en el seno de la comisión se constituye una ponencia que está formada por un diputado o diputada de cada uno de los grupos parlamentarios. Y es en la ponencia donde por vez primera se empieza a masticar, permítame la expresión, se empieza a masticar el texto de la iniciativa legislativa junto con las enmiendas al articulado que pudieran haber presentado los diputados y los grupos. Las enmiendas al articulado son iniciativas que persiguen modificar puntualmente un artículo, una disposición de ese proyecto o esa proposición de ley. ¿Para qué? Para eliminarlo, para modificarlo o para añadir algo. Son las enmiendas al articulado de modificación, adición o supresión. Pues bien, debemos saber, por tanto, que la primera lectura del texto tiene lugar en la ponencia. Cuando la ponencia termina su trabajo y decide qué enmiendas aceptan y qué enmiendas no, es decir, el texto va a irse modificando, es un documento dinámico, pues de la ponencia se eleva a la comisión y la comisión aprueba definitivamente ese texto a través de lo que se llama un dictamen. ¿Eso significa que tengamos ley ya? No. En Canarias las leyes no se aprueban en comisión. Es necesario que ese dictamen de la comisión se eleve al Pleno y finalmente el Pleno decida si acepta o no ese texto que viene de la comisión con las modificaciones puntuales vía enmiendas al articulado. Les decía que era necesario explicar algo del procedimiento legislativo para que entiendan en qué momentos de la tramitación de estas proposiciones o estos proyectos de ley hemos puesto el acento con vistas a permitir a los servicios de la Cámara o a los grupos parlamentarios presentar enmiendas técnicas que corrijan algunas deficiencias que se pudieran haber verificado en cuanto a la estructura de la ley. Por ejemplo, imagínense que la redacción de un artículo es confusa o que entendemos que por la complejidad del texto este debería estar estructurado en títulos y la iniciativa no viene así, o que el contenido de una disposición derogatoria se denomina disposición final,
o que la regla de supletoriedad que se establece no va bien clasificada en una disposición final, sino que va en una disposición adicional. Y son cuestiones muy técnicas que están establecidas claramente en las reglas, en las directrices de técnica normativa y que, llegado el caso, desde el punto de vista técnico también, nosotros como servicio jurídico podríamos sugerir esos cambios. Bien, pues entonces el reglamento, vamos a entrar ya en la regulación que contiene el reglamento sobre estas cuestiones, que como digo es una novedad. Tenemos por un lado una disposición adicional 12ª, que lo que viene a decir es que corresponde a la mesa, oída la Junta de Portavoces, la aprobación de unas directrices de técnica normativa. Estas directrices de técnica normativa servirán de guía orientativa para su aplicación a todas las disposiciones y normas que sean tramitadas por el Parlamento de Canarias. Así como, esto es una mención también interesante, que dichas directrices de técnica normativa habrán de incluir unas previsiones relativas al lenguaje normativo, desde una perspectiva de lenguaje inclusivo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí el reglamento es que la mesa debe elaborar una directriz de técnica normativa, todavía no ha sido aprobada, estamos en fase ya pendiente de esa aprobación, ya hay un texto elaborado, pero eso no implica que no podamos actuar, porque más allá de esa previsión que acabo de leer, disposición adicional 12ª, el reglamento contiene en otros artículos otras previsiones que ya nos permiten actuar, incluso aunque no tengamos esa directriz de técnica normativa. En concreto, son los artículos 130, apartado tercero, en su inciso segundo, 132.4 y 138 del reglamento, del vigente reglamento. Decirles que en la elaboración de ese documento, ya digo que todavía está en fase de borrador y todavía no ha sido aprobado por la mesa, pero es lo previsible que se apruebe en breve, hemos tenido en cuenta tanto las directrices estatales de 2015 como las referencias a otras directrices que existían en el ámbito de otras comunidades autónomas y, cómo no, hemos tenido muy en cuenta también las directrices aprobadas por el Gobierno de Canarias en ese decreto del presidente 15/2006 a que nos hemos referido con anterioridad. El objetivo de estas directrices no es otro, no puede ser otro, que mejorar la calidad técnica y lingüística de las iniciativas legislativas que se tramiten en el Parlamento. En definitiva, mejorar la calidad de las leyes que hace el Parlamento, cumpliendo de esta forma con el principio de seguridad jurídica. Por otro lado, es también importante destacar que estas directrices tienen una naturaleza orientadora. ¿Esto qué significa? Y es muy importante, que las directrices no pueden implicar en ningún caso la inadmisión a trámite por parte de la mesa de aquellas proposiciones de ley que adolecieran de algún defecto formal en virtud de un contraste con los que establecen las directrices de técnica normativa. Dicho de otra manera, ¿qué pasa si, por ejemplo, una proposición de ley que elabora un grupo parlamentario o un cabildo, pues no viene con el lenguaje inclusivo? ¿O qué ocurre si adolece de un aspecto técnico en cuanto a su estructura, un defecto técnico? Por ejemplo, lo que les decía antes, que una disposición final pues es autotitulada como una disposición adicional, o cuando un artículo carece de una rúbrica, todo este tipo de cuestiones formales. Pues en principio, bueno, en principio y en final, la mesa no podría inadmitir a trámite esta iniciativa por esa cuestión. Los grupos son libres de redactar las proposiciones de ley como estimen conveniente. Cuestión distinta es que, como es obvio, en la tramitación posterior de esa iniciativa, de esa proposición de ley, pues nos encargaríamos de solucionar estas cuestiones técnicas en los momentos procedimentales que voy a definir a continuación. Si nos centramos en las proposiciones de ley, pero ya les digo que tanto las proposiciones como los proyectos de ley se someterían al mismo examen y escrutinio. Lógicamente, como también dije antes, los proyectos de ley no vamos a encontrarnos normalmente con estos problemas técnicos porque ya han sido elaborados por parte del Gobierno siguiendo esos criterios de la técnica normativa. Pues más allá de esas pautas orientadoras que vuelvo a mencionar ahí, decirles que la vocación es que no solamente los diputados y los grupos parlamentarios del Parlamento tengan en cuenta las recomendaciones de ese documento a aprobar, que serían las directrices, sino que también los cabildos, los ayuntamientos y los propios ciudadanos lo pudieran tener en cuenta como criterios, como pautas de actuación a la hora de regular o establecer una regulación normativa en sus correspondientes proposiciones de ley. En cuanto al ámbito de aplicación de estas directrices, pues estamos diciendo, lo hemos dicho varias ocasiones, que afectaría a todas las proposiciones y proyectos de ley. Y en cuanto al los momentos temporales para hacer ese contraste y, en su caso, ese control de verificación, tendríamos un primer momento, que es el que marca el artículo 133 del reglamento, que es el momento en el que los grupos parlamentarios y los diputados presentan enmiendas al articulado a una proposición de ley. Eso, como les decía antes, se produce una vez
que el texto de la iniciativa legislativa ya ha superado el primer debate, el debate de primera lectura en el Pleno y se manda a la comisión competente. Es ahí cuando se abre un plazo ordinario de 15 días para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas de modificación, son las enmiendas al articulado. Pues ahí lo que prevé el reglamento es que los servicios de la Cámara puedan hacer sugerencias, los grupos parlamentarios puedan hacer sugerencias de presentar enmiendas técnicas que pretendan subsanar defectos que se pudieran verificar en ese texto normativo. Es decir, no estamos hablando en este caso de enmiendas de modificación, se serían las enmiendas ordinarias, sino de enmiendas técnicas que son de pura corrección desde el punto de vista de los principios de la técnica normativa. Luego tenemos un segundo momento, que es el que establece el artículo 132.4, que es cuando el documento, la proposición de ley, esté siendo objeto de análisis la ponencia. Ahí también se prevé que los grupos parlamentarios, por unanimidad, puedan también formular, incluso vencido ya el plazo de presentación de enmiendas al articulado, pues los grupos parlamentarios presentes en la comisión, en la ponencia, que son todos los grupos parlamentarios, pueden presentar por unanimidad enmiendas técnicas que afecten a la estructura y contenido y al lenguaje de la iniciativa legislativa. Aquí sí que prevé el reglamento que nosotros, como servicios de la Cámara, podemos hacer las sugerencias a los grupos para que sean ellos los que presenten estas enmiendas, porque lógicamente nosotros somos empleados públicos, no somos los titulares del derecho a presentar enmiendas, que solamente lo tienen los diputados de los grupos, pero sí las podemos sugerir. ¿Quién las sugeriría? Pues no solamente los servicios jurídicos, sino también el servicio de publicación del Parlamento, en el que tenemos a personal especializado en materia de corrección lingüística y que, por tanto, podrían hacer sugerencias en ese ámbito. Y luego también tenemos un tercer momento, que es el que regula el artículo 138 del reglamento, que este surge cuando ya el Pleno, una vez que recibe el dictamen de la comisión, el Pleno se pronuncia aprobando un proyecto, una proposición de ley. Por lo tanto, ya tenemos el texto definitivo de lo que sería la ley, aunque lógicamente la ley como tal no existe, porque ustedes saben que una vez aprobado por el Parlamento, el texto se remite a la Presidencia del Gobierno para su sanción y promulgación y publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Pero en definitiva, desde el punto de vista material, sí que tenemos ya la ley aprobada por parte del Parlamento de Canarias. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que ya en última instancia nos diéramos cuenta de que ese texto persiste en sus deficiencias técnicas por alguna razón. Claro, ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo es posible eso si ya han tenido la ocasión de verlo en ponencia y en comisión? Pues puede ocurrir porque hay veces que se nos pasan las cosas, lógicamente, pero también porque a menudo en el propio Pleno, en última instancia, en el último momento de la aprobación, los grupos presentan lo que se llaman las enmiendas in voce, que son aquellas que pretenden una modificación puntual ya in extremis, incluso muchas veces son enmiendas transaccionales a las que se llegan por compromiso entre diferentes posiciones políticas de distintas formaciones y que por acuerdo, ya les digo, modifican en última instancia, ya cuando estamos a punto de aprobar la ley, modifican el texto de algún artículo. Estas enmiendas las carga el diablo, como pueden imaginar, porque lógicamente casi no nos da tiempo a analizar su contenido y su posible incidencia, pero la práctica parlamentaria las admite siempre y cuando exista unanimidad de todos los grupos en aceptarlas. Pues bien, puede ocurrir, por tanto, que a consecuencia de la aprobación de una de esas enmiendas in voce, se modifique el texto y adolezca de una deficiencia técnica. Pues en este caso también el reglamento permite que, si se pide, la mesa podría remitir el texto ya aprobado a la comisión competente para que haga una redacción armónica de ese texto dentro de un plazo de tiempo, en concreto un plazo máximo de un mes. Por lo tanto, ese texto no se llevaría a la promulgación por parte de la Presidencia del Gobierno, sino que se quedaría todavía en la Cámara para darle una segunda vuelta y buscar una redacción armónica que evite esos problemas, esas antinomias, esos problemas lingüísticos o lo que sea. Lógicamente, una vez aprobado por la comisión competente, de nuevo debe ir al Pleno y este se tiene que pronunciar aprobando ese texto modificado. Decirle que esto no es en absoluto frecuente. Es más, yo en los 20 y tantos años que llevo en el Parlamento no conozco ningún supuesto de este tipo que se haya utilizado este mecanismo, pero bueno, ahí está, y llegado el caso nos puede servir para solucionar algunos problemas. Bien, en cuanto les decía que por tanto tenemos el reglamento del Parlamento con esas 3 previsiones normativas, tenemos también una encomienda a la mesa para que apruebe las directrices técnicas normativas. Ya les decía que aunque tenemos elaborado ese texto no ha sido aprobado todavía, pero sí me gustaría de manera muy breve explicarles en qué consiste ese documento, esas directrices y a qué criterios y principios responde. Pues bien, las directrices son un conjunto de 90 criterios que están ordenados, que se refieren a 3 cuestiones fundamentales: la forma, la estructura y el lenguaje utilizado en la elaboración de las proposiciones de ley.
En ella se abordan las cuestiones principales de la materia, relativas a aspectos como la estructura de las proposiciones de ley, las especificidades de las proposiciones de ley de modificaciones de otras leyes anteriores y una serie de criterios lingüísticos generales. En cuanto a la estructura de las iniciativas legislativas, pues ahí se abordan cuestiones como el título de la ley. ¿Cómo debe ser el título de la ley? Pues ahí el título de la ley tiene que determinar claramente cuál es su objeto, cómo será la parte expositiva, que ustedes conocen, que son las llamadas exposiciones de motivos. Las exposiciones de motivos también, pues hay una serie de guías, unas pautas para la elaboración de esa exposición de motivos, debe ser clara, referirse al contenido de la norma, no debe ser excesivamente extensa, etcétera, ¿no? Luego iríamos a la parte dispositiva, que es el conjunto de articulado, de los artículos de la ley. Ya sabemos que el artículo es, digamos, la estructura básica de toda ley debe tener artículos, pero ese artículo debe cumplir una serie de exigencias. Por ejemplo, debe tener una rúbrica, que sería, digamos, el título del propio artículo, que se mencione brevemente su objeto. Luego hay una recomendación de que el título, de que cada artículo se refiera a una idea exclusivamente, que sea totalmente comprensible, sin necesidad de acudir a otros artículos, que no sea excesivamente amplio. La recomendación es que no tenga más allá de 4 apartados. Bien, decirles que esto en la práctica muchas veces no ocurre así, pero bueno, es una pauta a tener en cuenta y es verdad que ahí poco a poco podemos ir instruyendo a sus señorías para que si es un artículo excesivamente farragoso o excesivamente largo, pues se podría fraccionar en dos, etcétera, y eso se puede ir, digamos, cumplimentando a lo largo de la tramitación de la proposición de ley. Y también tenemos una serie de consideraciones relativas a la parte final de la ley, que es todo lo que engloba las llamadas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias o finales. Bien, cada una de ellas responde a una finalidad, el contenido de una disposición adicional no es el mismo, no debe ser el mismo que una disposición transitoria, cada una tiene una vocación o una finalidad, funcionalidad diferente, y todo esto está previsto también en las directrices de técnica normativa. Y finalmente, los anexos, que en algunos casos acompañan a la ley, no es frecuente, pero puede ocurrir, pues también se nos explica cómo deben ser esos anexos. Todo ello, por tanto, serían las directrices 1 a 62 del conjunto de las 90 directrices que se refieren a la estructura de las iniciativas legislativas y, por tanto, a la estructura de las futuras leyes. Luego tenemos un segundo bloque de directrices, las 63 a las 77, que se refieren a las especialidades que tienen las iniciativas legislativas o, por tanto, si quieren, las leyes de modificación de leyes que ya existen. Esto, decirles ahora, aunque luego me voy a extender un poquito más en esta cuestión, que constituyen el supuesto más problemático dentro de la producción legislativa de cualquier comunidad autónoma, porque son las leyes que inducen a o principalmente pueden inducir a una confusión en el operador jurídico. ¿Por qué? Pues porque normalmente se utilizan las llamadas leyes ómnibus, que son aquellas leyes no ya que persiguen modificar una ley anterior, una única ley anterior, sino que es una ley que, por ejemplo, modifica 4, 5, 6 o una pluralidad de leyes anteriores. Lógicamente esto no es recomendable, pero el Tribunal Constitucional ha admitido en su jurisprudencia la utilización de este tipo de normas. Y pese a que toda la academia, toda la doctrina científica recomienda su no utilización, pero como es un proceso mucho más cómodo que el tener que ir presentando diferentes proyectos de ley autónomamente para cada una de esas leyes que se pretenden modificar, pues lógicamente no se suele, o sea, mejor dicho, se suele acudir con frecuencia a este mecanismo. Y en tercer lugar, tenemos una serie de criterios lingüísticos de carácter general. Son las directrices 78 a 90. Estas directrices de carácter general nos hacen una serie de recomendaciones, o mejor dicho, hacen una serie de recomendaciones a los encargados de redactar las proposiciones de ley, que serían, de manera muy resumida, les he puesto ahí las principales, que no únicas, serían adecuarse siempre a las normas lingüísticas de la Real Academia Española, utilizar un lenguaje claro y preciso, de un nivel culto, pero accesible por un lector medio. Es decir, hay que huir del lenguaje vulgar, pero tampoco pasarse y utilizar un lenguaje excesivamente farragoso que sería incomprensible por parte, como dije antes, de un lector medio. Luego hay que utilizar una terminología uniforme en toda la ley. ¿Y esto qué significa? Pues no, por ejemplo, no utilizar sinónimos, sino referirnos siempre a los mismos términos, porque en caso contrario estaríamos en esa situación de confusión normativa. También hay una recomendación de no utilizar extranjerismos, siempre y cuando la lengua española, que es muy rica, contenga también palabras que se refieren a ese mismo término en lengua extranjera. Además, nos encontramos dentro de esas directrices una referencia
a la utilización de las mayúsculas, que sí está permitido, pero con un alcance restringido, las abreviaturas y las siglas, solamente utilizar las que sean muy conocidas y en caso contrario no utilizar abreviaturas ni siglas. Y luego también unas reglas para las citas de otras normas jurídicas. Bien, como ustedes comprenderán, no tenemos tiempo para entrar al detalle de cada una de estas cuestiones, pero sí, si tienen mayor interés, pues les podríamos remitir el texto de la Directrices Técnicas Normativas del Parlamento, donde están consideradas o expresadas en extenso cada uno de estos criterios. Y finalmente, para terminar este bloque, me quería referir también al denominado lenguaje no sexista e inclusivo, que es también un criterio a tener en cuenta en la elaboración de las normas jurídicas por parte del Parlamento, de las leyes que elabora el Parlamento. Ya les dije antes que la disposición adicional segunda del reglamento del Parlamento no solamente encomienda la tarea a la mesa o ir a la Junta de Portavoces de elaborar esas directrices técnicas normativas, sino también obliga a que esas mismas directrices contengan unas previsiones relativas al lenguaje normativo, que es lo que me acabo de referir hace un momento, pero desde la perspectiva del lenguaje inclusivo. Bien, decirles simplemente que el Parlamento, la legislatura pasada, estuvo trabajando intensamente en esta cuestión. En concreto, a finales también de la legislatura pasada, coincidiendo casi con la aprobación del nuevo reglamento, la Mesa aprobó unas directrices para el uso del lenguaje no sexista inclusivo en el ámbito del Parlamento de Canarias. Este es un documento que está también disponible en la web de la Cámara. Es un manual para la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista en la redacción no solamente de las leyes por parte del Parlamento, sino en cualquier otro documento administrativo e incluso en la elaboración de las noticias y de toda la publicidad institucional por parte del Parlamento. Es un documento que se elaboró como fruto de uno de los ejes principales del primer plan de igualdad de hombres y mujeres del Parlamento de Canarias, 2021-2024. Ahora se está planteando la elaboración del segundo plan. Y como digo, es uno de los ejes principales y fructificó en un documento muy técnico que se encargó, se externalizó a una profesora de la universidad experta en estos temas y que además es un manual muy práctico porque contiene un número importante de ejemplos en lo que nos dice, en vez de utilizar esta expresión, utilice esta otra, ¿no? Y entonces nosotros en nuestra práctica diaria, en la redacción de informes, en la redacción de propuestas de acuerdo de la mesa, en la redacción de cualquier otra cuestión, siempre o procuramos reciclarnos en este sentido y utilizar las herramientas propias del lenguaje inclusivo. No siempre es fácil porque hay veces que, digamos, la aplicación estricta de estas reglas puede conducir a lo que se dice, a retorcer excesivamente el lenguaje, pero yo creo que se puede avanzar bastante en este sentido y nosotros lo estamos intentando. No sé si lograrlo. Bien, por último, ya me voy a centrar aquí en tres cuestiones puntuales que, digamos, suscitan los principales problemas en cuanto a la tramitación de leyes por el Parlamento desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias de técnica normativa. Por un lado, es una cuestión a la que me he referido brevemente anteriormente, que son las leyes modificativas de leyes vigentes. Es el típico caso de proyecto de ley de modificación del artículo 3 de la ley 1/2021 de lo que sea, ¿no? O un proyecto de ley sobre cualquier cuestión en cuyo título no está identificado la modificación de otra ley anterior, pero resulta que sí que contiene alguna disposición final por la cual se promulga o se propicia la modificación de leyes anteriores. Puede ser la modificación de una única ley o puede ser la modificación de diversas leyes. La primera cuestión es recordarle, como he dicho antes, que este tipo de leyes o este tipo de iniciativas legislativas, si quieren, no están prohibidas. Es decir, el Tribunal Constitucional las ha aceptado expresamente en diversas jurisprudencias, aunque ha recordado que es verdad que puede responder a una mala técnica legislativa y puede comprometer el conocimiento del derecho vigente. Pero el Tribunal Constitucional en este caso ha dado prevalencia a la libertad de configuración del legislador. Ha dicho que el legislador es libre de utilizar esta técnica de las leyes modificativas de leyes anteriores. El problema aquí no está tanto en una ley que modifica puntualmente una única ley anterior. Si esto se hace bien en el sentido de que, pues con las reglas que establecen las propias directrices de técnica normativa, si se identifica en el título, si la norma de modificación tiene una estructura, un texto marco claramente diferenciado, etcétera, etcétera. Si se cumplen esas pautas no habría tanto problema.
pero el problema está con las llamadas leyes ómnibus, como decía antes, que son aquellas leyes que persiguen modificar un conjunto muy importante. A través de una única iniciativa legislativa se pretende modificar un conjunto amplio de leyes preexistentes o leyes que ya están aprobadas y vigentes. La recomendación desde el punto de vista de la técnica normativa siempre que es mejor aprobar una ley autónoma para modificar una ley anterior que aprovechar una iniciativa legislativa que versa sobre una cuestión X para modificar una materia que no tiene nada que ver con esa iniciativa legislativa. ¿Esto se cumple siempre? No. ¿Qué podemos hacer? Cuando nos llega una iniciativa de este tipo, ¿la podemos inadmitir? No podemos inadmitirla. No tenemos ninguna pauta, ni en el reglamento, ni en la doctrina del Tribunal Constitucional, para inadmitir a trámite esa iniciativa legislativa de modificación. Lo que podemos hacer es prestar mucha atención para que a lo largo de su tramitación esta norma modificativa se cumpla con las directrices que están aquí a continuación, sobre estas que les pongo en esta diapositiva, se refieren a estas leyes, a este tipo de leyes. Bueno, ahí están: carácter restrictivo, restricción de las modificaciones múltiples. Hay que evitar que una sola ley modifique varias leyes preexistentes, pero ya digo que el control escapa nuestro control escapa a esta cuestión. Debe indicarse en el título que es una ley modificativa de otra anterior, y luego de las directrices posteriores 68 y 77, pues unas precisiones muy técnicas sobre cómo hacer ese proceso de modificación normativa. Esa sería, por tanto, la primera cuestión. Esto daría para mucho, pero tampoco tenemos mucho más tiempo para detener. Segundo problema, desde el punto de vista de la elaboración de leyes en el Parlamento: la congruencia y la homogeneidad de las enmiendas. ¿Qué significa esto? Pues ya les dije en su momento, al inicio de la explicación, que el procedimiento legislativo tiene una fase que transcurre en la comisión cuando se abre un plazo de 15 días, aunque se puede reducir, lógicamente, pero normalmente el plazo ordinario son 15 días, para que los diputados de los grupos puedan presentar enmiendas al articulado, es decir, enmiendas de modificación puntual del texto legislativo que se esté tramitando, proyecto o proposición de ley. Bien, ¿y qué ocurre con estas enmiendas? Pues que en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que esas enmiendas no tienen nada que ver en cuanto a la materia que regula esa iniciativa a la que pretende modificar. Y esto se traduce en la práctica que se trata de modificaciones encubiertas de leyes. Quiero decir, que imagínese una ley que establece las regulaciones que deben cumplir las entidades que trabajan en el tercer sector. Pues a alguien se le ocurre la tramitación parlamentaria porque hay algún colectivo que contacta con un grupo que, bueno, que vamos a solucionar otro problema que se refiere, pues yo qué sé, a la contaminación de las granjas agropecuarias en Canarias, o de las granjas de pollos en Canarias, y vamos a establecer unos requisitos alternativos para que esas contaminaciones se produzcan. Bien, y eso se cuela en la tramitación de una norma que no tiene nada que ver con esa cuestión, y normalmente se hace a través de una disposición adicional a una disposición final. ¿Qué ocurre? Pues que el operador jurídico no se entera de que esa ley, una vez aprobada por el Parlamento, que tenía que ver con una cuestión de, yo qué sé, de turismo, pues modifica también una ley que tiene que ver con el sector de la ganadería. Bien, entonces, esta es una problemática. ¿A qué situación nos ha conducido? Bueno, en un primer momento, el Tribunal Constitucional dictó una doctrina, una sentencia, que decía que no había ningún límite al derecho de presentar enmiendas, que daba igual si la enmienda tenía que ver o no con el objeto material de la iniciativa que trataba de modificar. Y por tanto, dio patente de corso para que se pudieran tramitar todo tipo de enmiendas. Pero llegó un momento, en el año 2011, en que el Tribunal Constitucional cambió su doctrina y nos recordó que las enmiendas tienen un carácter subsidiario, es decir, que están vinculadas, lógicamente, a la modificación de un texto preexistente, que sería el proyecto de la proposición de ley, y por tanto deben coincidir materialmente con el objeto de esa ley. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal no ha sido categórico y al final dice que la congruencia debería exigirse en todas las enmiendas, la congruencia, la homogeneidad, pero que está en manos de las mesas de las cámaras en cada caso verificar si ese incumplimiento del principio de congruencia y homogeneidad es suficiente como para inadmitir a trámite alguna de estas enmiendas. En el caso del Parlamento de Canarias ya nos hemos encontrado con algún problema en este tema, porque a través de informes jurídicos hemos recomendado la inadmisión a trámite de alguna enmienda que no tenía nada que ver
con el texto de la iniciativa que pretendía modificar. Era un pastiche añadido al texto de la ley. Y claro, los grupos parlamentarios que proponían esas enmiendas, pues pusieron el grito en el cielo y recurrieron esa decisión, ¿no? Y esto siempre es problemático. Pero no hay una, digamos, una regla general sobre la cuestión. Pero sí es verdad decirle simplemente que, aunque esto sea un caballo de batalla, al menos la reforma del reglamento del año pasado, de marzo de 2023, ha incorporado, artículo 133, una previsión específica para recordar, lo tienen ahí subrayado, que las enmiendas de modificación, las enmiendas de articulado, perdón, deberán ser congruentes con el objeto material de la correspondiente iniciativa. Esto refuerza la capacidad de una mesa de la comisión de inadmitir a trámite de aquellas enmiendas que no guardasen esa conexión material. Pero ya le digo que seguramente sería un supuesto que daría lugar a recurso, incluso a un recurso amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que si está bien armado el recurso, si está claro que la iniciativa nada tiene que ver, pues seguramente ese recurso de amparo no prosperaría. Bien, y luego por último, ya para cerrar, muy brevemente, porque creo que me estoy pasando del tiempo, digamos, la tercera cuestión importante a tener en cuenta es que desde el punto de vista de la técnica legislativa no solo es importante y trascendente todas estas cuestiones que hemos estado viendo, es decir, garantizarnos que la ley salga bien estructurada, con un lenguaje coherente, correcto, desde el punto de vista de los principios de la técnica normativa, sino que también los parlamentos deberían ir caminando, y de hecho lo están haciendo, en concreto también el Parlamento de Canarias, en la idea de trabajar en la evaluación de las leyes que él mismo aprueba. Porque así se cerraría todo el ciclo de la evaluación normativa que acontece también en el seno del propio gobierno, que como ya vimos antes, la Ley 39/2015 le impone la obligación de evaluar las normas ex ante y ex post. Pues también el Parlamento debería hacer la propia evaluación de las normas que aprueba. Y en concreto, esto se puede hacer de dos maneras, o bien creando oficinas parlamentarias ad hoc o específicas para hacer evaluación. Esto no suele ser común en los parlamentos autonómicos porque no tenemos la capacidad suficiente para generar oficinas de evaluación. Esto es frecuente por la Asamblea Nacional Francesa, en el Congreso norteamericano, que lógicamente son oficinas muy potentes, ¿no? Pero sí podemos al menos trabajar en la evaluación con otros mecanismos, y es cuando el gobierno acude al Parlamento para someterse al control vía preguntas, interpelaciones, o cuando vienen expertos a informar al Parlamento sobre alguna cuestión en el seno de una comisión, pues ahí se puede hacer la evaluación, se le puede pedir su opinión sobre la evaluación, el grado de cumplimiento de una ley que esté en vigor en ese momento en el ordenamiento jurídico canario, ¿no? Y esto incluso ha dado lugar, y con ello ya termino, a la previsión también en el reglamento de 2023 de que cuando una ley, y esto ya es frecuente, que las leyes que aprueba el Parlamento suelen contener una disposición final que dice que en el plazo, por ejemplo, de 1 año o 2 años desde la aprobación de la ley, el Gobierno de Canarias remitirá al Parlamento un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de esa ley, ¿no? Pues bien, si eso ocurre y el Gobierno nos remite al Parlamento un informe de evaluación, ya tenemos una previsión según la cual esto iría a la comisión competente por razón de la materia, comparecería el consejero o consejera competente, los grupos parlamentarios le harían preguntas sobre cómo ve el gobierno, si se está cumpliendo o no, o si sugiere la modificación de esa ley, y finalmente los grupos pueden presentar propuestas de resolución que, en caso de ser aprobadas por la comisión, serían publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento, lo cual da pie a ser conocidas por el conjunto de la ciudadanía y por el propio gobierno, en cuanto serían medidas de impulso para que bien el gobierno, por ejemplo, si hay que modificar esa ley, pues presente un proyecto de ley o haga un estudio complementario para abordar una modificación de ley, de esa ley en un sentido determinado. Bien, bueno, pues esto es lo que yo les quería contar. Perdón por la voz, por el ruido de fondo y también por un poco lo rápido que he ido, pero sí que tenía interés en tratar todas estas cuestiones. Por supuesto, quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario, y en su caso, como hizo también mi compañera, pues podemos facilitarles el correo electrónico para cualquier cuestión. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, José Ignacio. No dejamos que te vayas todavía porque efectivamente han entrado una serie de preguntas que no sé hasta qué punto se han formulado antes de que las aclarases tú, pero bueno, como son temas importantes, creo que está muy bien trasladártelas y que puedas ahondar un poquito más en ella. Por ejemplo, Paloma nos decía, las directrices están publicadas en algún sitio oficial, aunque sea en modo borrador. Bien, contestando a Paloma, vamos a ver, las directrices en realidad, ese documento en una primera versión se presentaron hace 2 legislaturas
y estarían disponibles en la web del Parlamento a través de un apartado que se llama actividad parlamentaria. Y hay un desplegable, un buscador, y se podría buscar, es una resolución de la mesa. Pero es una versión, digamos, que ya hemos superado y que en estos momentos tenemos una versión más actualizada. Y esa no está publicada todavía, porque como ya dije, todavía no ha sido aprobada por la mesa del Parlamento. Una vez que sea aprobada, sí que se publicaría en el boletín oficial y por lo tanto sería de total conocimiento por el conjunto de la ciudadanía. Ujú. Perfecto, muchas gracias por la aclaración y a Paloma por la consulta. Bueno, Eva nos hace una sugerencia, nos dice que sería estupendo que nos trasladaran los criterios. ¿Vale? Y por último tendríamos a María del Carmen que nos dice, las leyes ómnibus contemplan las leyes que derogan, sustituyen a las leyes origen que las fundamentan, que es lo que creo que ya has aclarado, pero bueno, como me parece un tema de bastante relevancia, estaría bien que incidieses en ello. Sí, bueno, rápidamente, María del Carmen, vamos a ver, las leyes ómnibus pueden hacer dos cosas. Son leyes de modificación de una pluralidad de leyes anteriores. Puede ocurrir que hagan una modificación puntual. Lógicamente, el texto modificado es sustituido, o sea, el texto anterior es sustituido por el texto modificado, y puede ocurrir que la ley ómnibus derogue una ley anterior en su conjunto, en cuyo caso introduciría la ley ómnibus una cláusula de derogación, una disposición de derogación. Pero lo habitual suele ser que sean de modificación, que no de derogación de leyes anteriores.